Bienvenido a este refugio de sombras. Hoy escucharemos uno de los relatos más inquietantes del maestro del terror psicológico. El gato negro, de Edgar Allan Poe. Una historia donde la locura y la culpa se esconden en cada rincón. Y donde incluso los ojos de un animal pueden convertirse en un espejo del horror. Apaga las luces y déjate llevar por esta oscuridad. El gato negro. Mañana debo morir, y hoy quisiera aliviar mi alma. Mi propósito inmediato es presentar, sencilla y concisamente, pero sin comentarios, una serie de simples sucesos domésticos. En su consecuencia, estos sucesos me han aterrorizado, me han torturado, me han destruido. Sin embargo, no trataré de explicarlos. Para mí han tenido una espantosa claridad, para otros serán menos terribles que barrocos. Más adelante, quizá, habrá una inteligencia que reducirá mis fantasías a cosas comunes, alguien menos excitable, con un sentido más normal, y con una serie menos profunda de impresiones originarias, verá en las circunstancias que voy a detallar con horror, nada más que sucesos bien naturales. Desde la infancia me distinguía por la docilidad y humanidad de mi carácter. Mis hermanos se burlaban de mí por mi sensibilidad. Me complacía especialmente en los animales y mis padres me permitieron tener una gran variedad. Pasaba con ellos la mayor parte del tiempo y jamás me encontraba más feliz que cuando les daba de comer o los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo, y cuando la edad avanzó hice de él una de mis principales fuentes de placer. Me casé joven y tuve la fortuna de que mi esposa compartiera mi inclinación. Observó mi preferencia por las criaturas domésticas, y se aprovechó de la oportunidad para procurarme las más agradables de ese tipo. Teníamos aves, peces dorados, un magnífico perro, conejos, un pequeño mono y un gato. Este gato era un animal notablemente grande y hermoso, completamente negro y de sagacidad extraordinaria. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, que tenía un poco de superstición en su naturaleza, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que los gatos negros son brujas disfrazadas. No siempre se mostraba seria en esto y lo menciono sencillamente porque acabo de recordarlo. Plutón, tal era el nombre del gato, se convirtió en mi favorito y mi camarada. Yo solo le daba de comer y él me seguía por toda la casa. Era incluso difícil impedir que me siguiera por la calle. Nuestra amistad duró así varios años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento fueron deteriorándose radicalmente por culpa del demonio de la intemperancia. Día a día me volví más huraño, más irritable, más descuidado de los sentimientos ajenos. Me permití usar con mi esposa un lenguaje brutal. Llegué a infligirle violencias personales. Mis animales, por supuesto, notaron el cambio de mi carácter. No solo no tenía paciencia, sino que les hacía daño. Plutón, sin embargo, no sufrió ningún maltrato, y todavía conservé por él suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo, como hacía con los conejos o el mono e incluso con el perro, cuando por casualidad o afecto se interponían en mi camino. Pero mi enfermedad creció sobre mí y, finalmente, incluso Plutón, que ahora estaba envejecido y que incluso ahora parecía algo fastidiado por mi mal humor, comenzó a experimentar los efectos de mi perversidad. Una noche, volviendo a casa muy embriagado, imaginé que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. El furor demoníaco que había en mí se despertó de inmediato. Ya no me reconocía. Mi alma original pareció huir de mi cuerpo. Una rabia más que satánica me invadió. Tomé un cortaplumas y deliberadamente le saqué un ojo a la pobre criatura. Me avergüenza escribir este acto monstruoso, me arrepentí al día siguiente. Pero era un sentimiento débil y equívoco y el alma perdía fuerza día tras día. Luego volví a precipitarme en los excesos y pronto ahogué en vino esos remordimientos. El gato, entre tanto, recuperó su salud. Sin embargo, desapareció de mi vista, huía lleno de terror en cuanto me veía. Un resto de sentimiento que aún quedaba en mi alma fue medio mortificado por esta evidencia de su repulsión. Pero no fue bastante fuerte para detener mi brutal disposición. Al fin, y para mi completa vergüenza, cometí un acto más, ahorqué al animal en una rama del jardín.
Lo ahorqué porque sabía que me había querido, porque no me había dado motivo para causarle dolor y porque comprendía que en hacerlo obraba un pecado mortal que pondría en peligro mi alma. Aquella noche, después de cometido tan cruel acto, me despertaron los gritos de incendio. Las cortinas de mi cama estaban en llamas. La casa ardía. Con gran dificultad mi esposa, un criado y yo escapamos. Todo quedó destruido. Mis bienes fueron perdidos sin remedio. Al día siguiente visité las ruinas. Excepto una pared, la de la cabecera de mi cama, todo había caído. A esta pared acudió una muchedumbre que parecía fascinada y yo mismo sentí una gran curiosidad. En el yeso recién aplicado, aún húmedo, había quedado grabada la figura de un enorme gato, con una soga alrededor del cuello. Cuando vi esto, no diré que sentí pavor, pero me llené de sorpresa y de terror. Al fin, sin embargo, reflexioné y llegué a una explicación satisfactoria, aunque extraña. Alguien debió haber cortado la cuerda y arrojado el cadáver del gato dentro de mi dormitorio para despertar a los vecinos. La caída de las paredes pudo comprimir el animal en el yeso recién aplicado, produciendo la figura que yo veía. Aunque tranquilizadora, esta explicación no me satisfizo del todo. Durante meses no pude librarme del fantasma del gato. Sentía un irrazonable horror por esta criatura. Entonces ocurrió algo que parece una fatalidad. Una noche, en un tugurio donde solía emborracharme, llamaron mi atención unos objetos. Uno de ellos era un gato negro, tan grande como Plutón y muy semejante a él, excepto en un punto. Plutón no tenía un solo pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una gran mancha blanca en el pecho. Me acerqué y lo acaricié. Inmediatamente se levantó y me frotó la mano. Era exactamente como Plutón. Me agradó y resolví llevármelo a casa. Mi esposa también lo recibió con gusto. Pronto, sin embargo, surgió una aversión hacia aquel animal. Sentía hacia él una repulsión que iba creciendo lentamente hasta convertirse en odio. Evitaba su presencia, pero él parecía seguirme con obstinación diabólica. No podía sentarme sin que saltara a mi regazo. Sus caricias eran para mí un suplicio. Poco a poco, la mancha blanca del animal, que en un principio era informe, empezó a tomar una forma definida. Ahora representaba algo que me helaba la sangre y me llenaba de horror. Era la figura de una orca. La visión de esa imagen, la orca, me enloquecía. Era un símbolo de mi crimen, el instrumento del sufrimiento y la muerte de Plutón. Desde ese momento el gato se convirtió en mi tortura viviente. Evitaba al animal, pero una sensación de remordimiento y vergüenza me impedía destruirlo. No obstante, esto no era suficiente para conciliarme con él. Su odio por mí se igualaba al mío por él. Con el paso del tiempo, el demonio de la perversidad, esa terrible locura del espíritu humano, volvió a tomar posesión de mi alma. Una mañana, mientras mi esposa me acompañaba al sótano para alguna tarea doméstica, el gato me siguió por la empinada escalera y estuvo a punto de hacerme caer. En un arrebato de furia levanté un hacha para matarlo, pero mi esposa, deteniendo mi brazo, recibió ella el golpe mortal. Cayó muerta al instante. Tras cometer este asesinato, pensé en ocultar el cadáver. Reflexioné calmadamente y resolví empotrarlo en una de las paredes del sótano. Arranqué los ladrillos, coloqué el cuerpo de pie y lo cubrí con mortero. Cuando terminé, la pared no mostraba señal alguna de alteración. Luego busqué al gato, pues me había decidido a matarlo también, pero no apareció. No lo vi en todo el día, ni la noche siguiente. Sentí un alivio inmenso. Dormí incluso con profundidad. Pasaron 3 días. Mi esposa no aparecía, pero no despertaba sospechas. La cuarta noche, un grupo de policías realizó una inspección. Registraron todo, incluso el sótano. Yo estaba tranquilo. Había escondido el cadáver demasiado bien. Al concluir su búsqueda, satisfechos, se disponían a irse. Una euforia del triunfo me llevó a hablar imprudentemente. Dije: caballeros, me alegra que hayan disipado sus sospechas. Esta casa está sólidamente construida. Observen, por ejemplo, estas paredes. Qué bien hechas están. Qué firmeza,
¡Qué solidez! Golpeé con mi bastón precisamente la pared detrás de la cual se ocultaba el cadáver. Entonces se oyó una respuesta. Un sonido, un lamento, un sollozo mitad ahogado, mitad chillido. Algo que solo podía provenir del infierno. Los policías quedaron paralizados. El sonido venía de la pared. Conmocionados, los agentes derribaron los ladrillos. Allí, de pie, con la boca purpúrea y abierta, un ojo horriblemente protruyente, estaba el cadáver de mi esposa. Sobre su cabeza, con su roja boca y su único ojo ardiente, estaba el gato negro, mi verdugo. Había encerrado a la bestia en la tumba misma que había construido para mi esposa. Su llanto había revelado el crimen. Así culmina El gato negro, una de las confesiones más perturbadoras jamás escritas por Edgar Allan Poe. Un relato donde la culpa, la locura y la fatalidad se entrelazan hasta destruir todo lo que toca. Un recordatorio de que la oscuridad más profunda no siempre habita en las sombras, sino dentro del propio ser humano. Gracias por escuchar. Suscríbete si no quieres perderte nada y nos veremos en la próxima noche de misterio.